El mayor estado de Norteamérica, sin duda alguna, es Alaska. Alaska es 3 veces superior a Texas. De hecho, podrías estar andando en Alaska durante semanas, yo diría que casi incluso durante meses, sin cruzarte absolutamente con nadie. Estamos hablando de una tierra donde hay paisajes realmente extraordinarios, realmente muy bonitos, brutalmente preciosos, pero al mismo tiempo son paisajes absolutamente letales. Alaska dispone de los depredadores más peligrosos del mundo, como por ejemplo el oso grizzly, el oso negro, el oso polar, los alces, que son extremadamente peligrosos, las morsas, los lobos y los caribús. En Alaska todo, absolutamente todo, te puede matar. Te puede matar uno de estos animales, te puede matar el clima, que desde luego te muestra su más feroz cara cuando llega el invierno. Pero no solo, porque en Alaska te puede matar incluso el hecho de estar solo y que no seas capaz de soportar esa solitud. También te puede matar el hecho de que durante tanto tiempo no veas a absolutamente nadie y que al final esa autosuficiencia que muchas personas buscan cuando van a Alaska acabe finalizando con tu vida. En Alaska podemos encontrar historias de todo tipo. Hay, desde luego, sin duda alguna, muchos relatos de abducciones, muchos relatos de encuentros con seres extraterrestres, muchos relatos de fenómenos paranormales, también muchos relatos de aviones que desaparecen, no solo aviones, sino también de barcos que desaparecen, incluso la aparición de extrañas criaturas. Fijaros, en Alaska desaparecen muchísimas personas. De hecho, en los últimos 30 años, y cuando hablamos de desapariciones, evidentemente, pues, aquí los tenemos aquí al lado, por ejemplo, este mismo, el libro de Missing 411, dedicado a Idaho. Hablamos en muchas ocasiones de personas que vuelven a reaparecer. Pero fijaros, en Alaska en los últimos 30 años, un total de prácticamente 16.000 personas, lo estáis escuchando bien, 16.000 personas han desaparecido para no volver a aparecer nunca más. Desde luego, en Alaska también muchas personas han reportado unas extrañas fuerzas desconocidas que parecen prácticamente como privar de toda voluntad a las personas e incluso llegar a provocar que tengan conductas erráticas. Estamos hablando de una zona desde luego muy amplia y muy poco habitada. Tanto es así que muchos militares van allí a esa zona para realizar sus experimentos. Y eso, evidentemente, implica encubrimiento por parte, sobre todo, de las autoridades norteamericanas, que son las propietarias y las, podríamos decir, principales que ejecutan ahí estos extraños experimentos militares. Pero si hay algo que me fascina de Alaska, si hay algo que prácticamente pasa desapercibido simplemente porque no se puede observar a simple vista, es una extraña pirámide oscura escondida en el Triángulo de Alaska. Ese triángulo que evidentemente ya hemos hablado en muchas ocasiones de él, el triángulo donde desaparecen muchas personas. Antes de hablar de esta pirámide oscura, vamos a hablar de cómo se descubre esta pirámide oscura, porque es algo también alucinante y que se descubre a miles de kilómetros, no miles de kilómetros, sino gracias a un evento que pasa miles de kilómetros allá. Nos vamos al 22 de mayo de 1992. Ya sabéis que por una serie de convenios está prohibido realizar una serie de detonaciones superiores a, ahora no recuerdo exactamente el número de megatones, por encima de la corteza terrestre. ¿Qué hace China? Pues China se pasa absolutamente por el forro esta prohibición y realiza una explosión nuclear,
pero subterránea. La explosión es realmente muy bestia. Y fijaros que algunos geólogos utilizaron esta explosión, esta detonación, para obtener imágenes del interior de la Tierra. La explosión fue tan bestia que envió ondas de choque bajo la Tierra que recorrieron, y estoy leyendo directamente aquí en mis notas, un total de 6.400 kilómetros. 6.400 kilómetros, ¿por qué? Pues porque simplemente llegan desde China a esta zona, la zona de Alaska y concretamente al Triángulo de Alaska. Donde, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues fijaros, hay estaciones de monitoreo de terremotos que detectan esta, podríamos decir, esta onda de choque y ya sabéis que las ondas de choque las podemos transformar en imágenes. ¿Qué sucede con estos científicos? Pues que empiezan a analizar muy minuciosamente estas ondas de choque y empiezan a ver que hay densidades de roca que ahí no cuadran. Entonces, lo que hacen es simplemente convertir en una serie de zonas estas ondas en una serie de imágenes. ¿Y qué descubren ahí? Ahí descubren algo realmente impactante. Y esto, evidentemente, está totalmente encubierto. No hay ningún tipo de informe oficial hasta la fecha que corrobore lo que voy a decir. Pero evidentemente ya sabéis que las conspiraciones, más tarde o más temprano, acaban demostrándose realidades absolutas. Veréis, lo que se descubre cuando estas ondas se transforman simplemente en una imagen es que ahí debajo, en una zona muy concreta del Triángulo de Alaska, hay una pirámide que está en el subsuelo. Esta explosión que los chinos realizan el 22 de mayo de 1992, para que os hagáis una idea, fue al menos 70 veces superior a la explosión nuclear que hubo en Hiroshima. Se dice que cuando estos geólogos empiezan a mapear estas ondas y logran una forma de definir esa forma de pirámide, establecen que esta pirámide está muy cerca del monte Denali, que es la montaña más alta que hay en Alaska. Y ahí, ¿qué sucede? Pues que un militar que trabajaba en Fort Richardson, en Alaska, sabía que esa zona, y este militar se llama Dov Mushler, sabía que esa zona estaba completamente baneada, que cuando él agarraba un mapa militar veía un área completamente blanca y ahí ponía totalmente inexplorado. O de alguna forma podríamos decir que era una especie de área restringida. Claro, cuando este militar ve que ahí en esa zona hay esta especie de área restringida y curiosamente escucha muy brevemente la historia en un noticiero local de esta explosión china y que logran mapear esa pirámide, él recuerda automáticamente ese mapa que él vio ahí en Fort Richardson, en Alaska, y recuerda que en aquella zona los militares, ellos mismos tenían baneada o tenían como en blanco esa zona en los mapas. Es decir, que ahí algo extraño había sucedido, que los militares ya sabían que en esa zona había algo extraño. ¿Qué nos cuenta Dov Mushler? Pues parece ser que esta pirámide, que además era de roca maciza, era mucho más alta que la pirámide de Gizeh. La pirámide de Gizeh mide 137 metros de alto. Y en este caso estamos hablando de que esta imagen que convierte esas ondas en esa pirámide, ya sabéis que estas formas evidentemente no se encuentran en la naturaleza de forma natural, esta pirámide tenía 167 metros de altura. Esto es algo realmente brutal. Algo realmente hasta la fecha increíble, ¿no? Porque estamos hablando de una pirámide que está oculta bajo la capa terrestre.
terrestre. Perdonad. Llega un momento en el cual Dov Mushler contacta a Linda Moulton y entre los dos empiezan a recabar información sobre este asunto. Incluso Dov Mushler, cuando es trasladado a otra zona, si no recuerdo mal, creo que cerca de California, él intenta consultar los archivos que hablan sobre esta zona, los archivos militares, y automáticamente aparecen dos señores también de las fuerzas militares, de las fuerzas norteamericanas, y le dicen que deje de chusmear y de fisgar en esos archivos, puesto que no le conviene estar chusmeando o indagando en estos archivos, ¿no? Cuando Linda Moulton y Dov Mushler empiezan a indagar mucho más sobre esta cuestión, resulta que Linda Moulton recibe una llamada que le advierte que los militares estaban investigando también ese asunto. La zona del monte Denali, que está evidentemente en el Triángulo de Alaska, es enorme. Y fijaros que a partir de aquí tenemos Linda Moulton, que empieza a investigar este asunto con Dov Mushler, y sucede algo que cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque pues una de las personas que escucha sobre este asunto, sobre esta pirámide negra, sobre esta pirámide oscura, es el hijo de Lee Pearson, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que en un momento dado de su vida fue invitado a volar en helicóptero a una base secreta para transportar una serie de material científico sobre o muy cerca del monte Denali, en el Triángulo de Alaska. ¿Qué sucede? Pues que le dicen a Lee Pearson, estos militares que le invitan a volar en ese helicóptero para depositar ese material, que sencillamente iban a depositar ese material a una especie de pirámide subterránea y que ellos desconocían el origen de la pirámide, desconocían absolutamente nada sobre esta pirámide. Pero la cuestión es que Lee Pearson es invitado a volar a esa zona. Y esto ya nos indica dos cosas muy importantes. La primera es Dov Mushler, que ya él investigando ve que allí hay algo extraño. Él escucha la noticia en un noticiero local y pasa algo muy curioso, porque resulta ser que él se dirige a ese noticiero tiempo después para pedir más información sobre esa noticia, para que a ver si alguien podía extenderle un poquito más esa noticia. Y ahí todo el mundo en la televisión local niega absolutamente todo. Pero cuando Dov está a punto de abandonar la sede de ese medio de comunicación, es abordado por una chica joven que le dice literalmente que al día siguiente de publicar esta noticia en el noticiero se presentaron dos personas y requisaron todas las grabaciones respecto a esa noticia. Luego tenemos la investigación de Linda Moulton y esa llamada anónima que le explica a Linda Moulton que vayan con cuidado, puesto que están investigando toda esta cuestión. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre las pirámides, sus formas. En uno de los congresos Sapiens vino un empleado de Telefónica en aquel momento y dijo que la Gran Pirámide de Gizeh era una especie de antena generadora de energía. Puede ser en este caso esta antena, esta pirámide oculta en el Triángulo de Alaska, una especie de instalación extraterrestre. ¿Por qué el gobierno norteamericano una vez más encubre este tipo de instalación? Muchas personas dicen que quizá esa pirámide negra sea una especie de estación de carga de energía para naves extraterrestres. Todos sabemos que hay unas fuerzas telúricas que emanan del centro de la Tierra y que evidentemente el estar expuesto a esas fuerzas telúricas en muchas ocasiones puede incluso derivar en enfermedades muy graves, puesto que son radiaciones que pueden provocar
enfermedades bastante importantes. ¿Podría ser esta pirámide sencillamente un generador de energía para estas naves extraterrestres? Tenemos que decir que en Australia hay muchísimos avistamientos de ovnis, de objetos voladores no identificados y también de objetos submarinos no identificados, esos OSNIs, de esos UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Fenómenos anómalos no identificados. Evidentemente que yo creo, y estoy completamente de acuerdo, que es un acrónimo mucho más, podríamos decir, acertado. ¿Son las pirámides esas centrales eléctricas que alimentan a estos objetos voladores no identificados? No lo sé. No os puedo decir exactamente qué son esas pirámides, no os puedo decir, pero no solo esta, la pirámide que está en el Triángulo de Alaska, incluso la pirámide de Gizeh. Hoy en día aún hay muchas dudas que se ciernen sobre la pirámide de Gizeh, y no solo de Gizeh, sino muchas pirámides. Hay que tener en cuenta una cosa, y es la siguiente. Si esta pirámide oscura realmente es un centro generador de energía, y estamos hablando de que esta pirámide oscura tiene una antigüedad de miles de años, esto quiere decir que los seres extraterrestres hace miles de años que nos visitan, hace miles de años que están entre nosotros. Y desde luego la zona del Triángulo de Alaska es una zona muy extraña. Ahí se han llegado a reportar que incluso muchos animales llegan a tener comportamientos erráticos, comportamientos salvajes. Se han reportado muchos casos de ballenas que repentinamente fallecen. Ya sabéis que en esa zona también hay algo que es realmente tremendo, que a fecha de hoy aún no tiene explicación, que es ese hum, ese sonido que en muchas ocasiones martiriza a muchos habitantes de esa zona. E incluso se han llegado a ver agrupaciones de morsas, de más de 25.000 morsas nunca vistas, y que desde luego son muy extrañas. Son quizá una serie de campos electromagnéticos que están afectando a las personas, estos campos electromagnéticos que también se dan mucho en Alaska. Sin duda alguna pasan cosas realmente muy extrañas en Alaska. Algunas pueden llegar a afectar físicamente a las personas, y desde luego no, para mí no es algo que me deje indiferente. Mirad, yo aquí tengo varios libros, ya sabéis que a mí me encantan los libros. Este libro, que por cierto está traducido al español por Pablo Vergel, Abduction, en el cual se nos hablan de muchos casos de abducciones, Alien Experiences, de Barbara Lamb y Nadine Lalique, y como no, Meet the Hybrids, donde Barbara Lamb y Miguel Mendonza nos relatan una gran cantidad de casos de personas que dicen ser hijos de seres hibridados entre personas y seres extraterrestres. ¿Y qué decir, evidentemente, de la noticia que ha saltado los medios, en la cual muchos científicos aseguran que en el ADN de los seres humanos hay ADN alienígena? Yo recuerdo hace muchos años que le dije a Ferran en un programa: oye, ¿y si los extraterrestres somos nosotros? En fin, me gustaría saber qué pensáis sobre el Triángulo de Alaska. ¿Qué pensáis sobre esa pirámide negra, sobre esa pirámide oscura? ¿Es algo que existe? Evidentemente no tenemos documentos oficiales que corroboren la existencia de esta pirámide, pero estamos hablando de, evidentemente, proyectos ultra secretos militares. Estamos hablando seguramente de que es muy posible de que los militares hayan localizado esa pirámide y estén también generando tecnología inversa gracias a este elemento. No sería la primera vez, evidentemente, no va a ser la última, y desde luego estamos, como siempre, ante algo que realmente es simple y llanamente alucinante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Existe la pirámide?
es un centro de recarga, es una especie de centro de comunicaciones, como decía este técnico de Telefónica, Movistar hoy en día, que afirmaba que la Gran Pirámide de Gizeh era una especie de antena y que además tenía la capacidad de generar energía. Me gustará mucho leer vuestros comentarios y por favor, si tenéis o habéis tenido alguna experiencia extraña, habéis visto algo fuera de lo común, habéis tenido algún encuentro paranormal, escribirme a artur@misteriosuniversales.com, artur@misteriosuniversales.com. Os recuerdo que tengo un podcast en iVoox que se llama Misterios Universales y que si descargáis la aplicación de Telegram también tenéis ahí un grupo que se llama Misterios Universales, donde vais a encontrar las últimas noticias sobre mis últimos vídeos, programas y alguna noticia que voy publicando también, que voy encontrando interesante. En fin, ya no os doy más la chapa, un abrazo fuerte y hasta dentro de muy poco.